Tres historias reales de terror en turnos nocturnos. Historia 1. El cine que nunca cierra. Cuando era joven, a finales de los 90, trabajé en un cine viejo en un pueblo cerca de Querétaro. Se llamaba Cine Estrella, un lugar que parecía atrapado en el tiempo con su marquesina descolorida y carteles de películas que ya nadie recordaba. Los asientos eran de terciopelo rojo gastados por años de uso, y el aire siempre olía a palomitas rancias y madera húmeda. Era un cine de esos que alguna vez fueron el corazón del pueblo, pero para cuando llegué, apenas atraía a un puñado de clientes, abuelos nostálgicos, parejas buscando un lugar barato para besuquearse, o curiosos que se equivocaban de camino. Yo era el único empleado en el turno de noche. Vendía boletos, cortaba entradas, limpiaba las salas y apagaba las luces al final. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la calma, aunque a veces el silencio del edificio me ponía los nervios de punta. El cine tenía 2 salas grandes, un vestíbulo con un mostrador de dulces y una cabina de proyección que crujía como si tuviera vida propia. Los pasillos eran largos, con alfombras raídas que amortiguaban los pasos, y las lámparas del techo apenas alcanzaban a iluminar las esquinas. Por la noche, cuando los últimos clientes se iban, el lugar se transformaba. Los ruidos del pueblo, el claxon de un coche, el ladrido de un perro, se desvanecían, y solo quedaba el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis propios movimientos. A veces sentía que el cine respiraba, como si estuviera despierto, observándome mientras barría o contaba el dinero de la taquilla. Una noche de martes, cerca de las 11, estaba limpiando la sala 2 después de la última función. Era una película de terror barata, de esas con monstruos de plástico que daban más risa que miedo. Solo habían venido 3 personas. Un señor mayor que se durmió a la mitad, una pareja que no despegó los ojos el uno del otro, y un tipo que se fue antes de los créditos. La sala estaba vacía ahora, la pantalla en blanco, el proyector apagado. Barría el pasillo central, con el roce de la escoba como único sonido, cuando escuché un crujido. Venía de la última fila, como si alguien se hubiera sentado en una butaca. Me detuve con la escoba en la mano y miré hacia la oscuridad. Las luces de emergencia pintaban sombras largas entre los asientos, pero no había nadie. Pensé que era el edificio, que esos cines viejos siempre hacen ruidos extraños cuando se asientan. Seguí barriendo, pero el crujido volvió, más claro, como si alguien se moviera, ajustándose en el asiento. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. Mi voz rebotó en las paredes, pero no hubo respuesta. El aire se sentía más pesado, como si alguien hubiera entrado sin que lo notara. Caminé hacia la última fila, con el corazón latiendo fuerte, y apunté con mi linterna. Nada. Solo butacas vacías, con el terciopelo descolorido brillando bajo la luz. Pero una de las butacas, la del extremo, tenía el cojín hundido, como si alguien hubiera estado sentado ahí hace un segundo. Toqué el asiento. Estaba frío, pero el terciopelo tenía una textura extraña, como si estuviera húmedo, aunque mis dedos salieron secos. Me dije que era mi imaginación, que el turno de noche me estaba afectando. Decidí terminar rápido e irme a la cabina de proyección para cerrar. Subí las escaleras al segundo piso, donde estaba la cabina. El pasillo era angosto, con paredes cubiertas de carteles viejos, películas de Pedro Infante, una de Tintán, otra de terror en blanco y negro. La lámpara del techo parpadeaba, haciendo que las sombras de los carteles parecieran moverse. Entré a la cabina, un cuartito lleno de carretes de película y cables polvorientos.
Ahí estaba el reloj de pared, uno de esos antiguos con manecillas doradas. Siempre me había gustado. Su tic-tac era reconfortante, como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando. Pero esa noche, cuando lo miré, algo estaba mal. Las manecillas giraban al revés, no rápido como en una película, sino lento, deliberado. 11:15, 11:14, 11:13. Me quedé parado con la piel erizada, esperando que parara. Pero no lo hizo. El tic-tac seguía, pero sonaba más fuerte, como si el reloj estuviera respirando. Sacudí la cabeza y me dije que era un defecto del mecanismo. Apagué el proyector y bajé al vestíbulo, listo para cerrar. Pero al llegar me detuve frente al espejo grande junto a la taquilla. Siempre me había dado mala espina ese espejo. Era enorme, con un marco dorado lleno de rayones, como si alguien lo hubiera arañado a propósito. Me vi reflejado con mi chamarra vieja y el trapeador en la mano, pero algo no estaba bien. Detrás de mi reflejo había otra figura. No era clara, como una sombra con forma humana, pero no era yo. Si levantaba la mano, ella también, pero un segundo después, como si me imitara con retraso. Giré la cabeza, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero el vestíbulo estaba vacío. Solo el tic-tac del reloj de la pared, que ahora marcaba las 10:50, aunque yo sabía que era más de medianoche. Corrí hacia la puerta principal, con el corazón en la garganta. La llave estaba en mi bolsillo, pero cuando intenté abrir, no giraba. La puerta estaba cerrada, pero no por la cerradura. Era como si algo la sostuviera desde el otro lado. Golpeé el vidrio, pero el sonido era apagado, como si el aire lo absorbiera. Entonces lo escuché. C.R. Heli crujidos. No uno, sino muchos desde todas las salas. Era como si decenas de personas se sentaran al mismo tiempo en las butacas, ajustándose, susurrando. El murmullo creció, un coro de voces bajas que no entendía, como si hablaran en un idioma que no conocía. Me escondí detrás del mostrador de dulces con el trapeador en la mano como si fuera un arma. La linterna temblaba en mi otra mano y el sudor me corría por la frente. Sentía que algo me observaba, no desde un lugar sino desde todas partes. No sé cuánto tiempo estuve ahí, agazapado, escuchando los susurros y los crujidos. De repente, todo paró. El silencio era tan profundo que dolía. Me asomé con cuidado, esperando lo peor, pero no había nada. El reloj del vestíbulo marcaba las 11 en punto, como si el tiempo se hubiera corregido. La puerta principal se abrió sin resistencia y salí corriendo al aire frío de la noche. El pueblo estaba dormido y el cine parecía una tumba bajo la luz de la luna. Nunca volví a trabajar ahí. El Cine Estrella cerró unos meses después y ahora es una plaza comercial con tiendas de ropa y un café. Pero a veces, cuando paso por ahí, miro los vidrios oscuros de los edificios y siento que algo me observa. En mis sueños objetivos sigo viendo esa sombra en el espejo, sentada en la última fila de la sala, esperando a que la película comience. Y el reloj, siempre girando al revés, como si el tiempo quisiera atraparme. Historia 2. La bodega al final del camino. Hace unos años trabajé en una bodega en las afueras de Toluca, en una zona industrial donde el mundo parecía detenerse después de las 6 de la tarde. Era un edificio enorme, con techos altos y vigas oxidadas, rodeado de lotes baldíos y fábricas abandonadas. Mi trabajo era sencillo pero agotador: clasificar cajas, revisar inventarios, mover pallets con un montacargas que siempre olía a gasolina. El turno de noche era el peor. Estaba solo,
rodeado de pasillos interminables de estanterías llenas de cajas polvorientas. El aire siempre olía a cartón mojado y metal, y las lámparas fluorescentes zumbaban como un enjambre de insectos. Pagaban bien, y yo necesitaba el dinero para salir de deudas, así que me quedé, aunque cada noche sentía que el lugar me observaba. La bodega tenía algo que ponía los nervios de punta. Los pasillos eran tan largos que la luz no llegaba a los extremos, y siempre había sombras que parecían moverse justo cuando apartabas la vista. Había un radio viejo en la oficina que dejaba encendido para sentirme acompañado, aunque solo sintonizaba estaciones de cumbia o baladas que se entrecortaban con estática. A veces, caminando entre las estanterías, sentía un frío repentino, como si pasara por una corriente de aire, aunque todas las puertas estaban cerradas. Mis compañeros del turno de día decían que era mi imaginación, que los edificios grandes siempre tienen ruidos raros. Pero yo sabía que no era solo eso. Había algo en esa bodega que no estaba bien. Era una noche de octubre, cerca de las 2 de la mañana. Estaba en el pasillo 7, marcando cajas con un plumón. El olor a polvo era tan fuerte que me picaba la nariz, y el zumbido de las lámparas parecía más alto de lo normal. La radio que tocaba una canción de los Bukis se apagó de repente, dejando un silencio que me hizo detener la mano a media escritura. Pensé que las pilas se habían acabado, pero entonces escuché un golpe seco al fondo del pasillo. No era fuerte, como si una caja se hubiera caído, sino preciso, como si alguien hubiera golpeado el suelo con un puño. Agarré mi linterna, una de esas pesadas de pilas grandes, y caminé hacia el sonido. El haz de luz temblaba un poco en mi mano, iluminando las cajas apiladas, pero no había nada fuera de lugar. Solo polvo flotando en el aire, brillando como motas de nieve. Regresé a mi trabajo, pero el golpe se repitió, esta vez en el pasillo 8 a unos metros. Me detuve, con el corazón acelerado. El zumbido de las lámparas parecía acompasarse con mi respiración. Caminé hacia allá, más despacio, sintiendo el concreto frío bajo mis botas. Nada, solo más cajas, más polvo, más sombras. Pero el aire se sentía diferente, más denso, como si alguien hubiera estado ahí segundos antes. Volví al pasillo 7, tratando de convencerme de que era el cansancio, pero los golpes siguieron. Cada pocos minutos, en un pasillo diferente, siempre fuera de mi vista. Era como si algo jugara conmigo, moviéndose de un lado a otro, asegurándose de que lo notara. Entonces lo vi. En una de las estanterías del pasillo 9, una caja se movió sola, no cayó. Solo se deslizó 1 centímetro hacia el borde, lo suficiente para que el polvo cayera como una cortina fina. Me acerqué con la linterna apuntando y vi una etiqueta escrita a mano: no abrir. La caligrafía era torcida con tinta negra que parecía reciente, aunque nadie en la bodega usaba plumas así. Empujé la caja para devolverla a su lugar, pero sentí resistencia, como si alguien la sostuviera desde el otro lado. No era pesada, pero no cedía. Solté la caja y di un paso atrás, sintiendo un frío que subía por mi espalda. El zumbido de las lámparas se hizo más fuerte, como un coro de insectos furiosos. Decidí ir a la oficina para reportarlo. Era un cuartito al fondo de la bodega, con un escritorio, un ventilador roto y un reloj de pared, que siempre estaba unos minutos atrasado. Cuando llegué, el reloj marcaba las 2:13, pero las manecillas no estaban quietas. Temblaban, como si intentaran retroceder, pero algo las detuviera. Las miré fijamente, esperando que fuera un error, pero el tic-tac sonaba mal, entrecortado.
como si el reloj estuviera luchando por seguir. Sacudí la cabeza y me senté a escribir el reporte, pero entonces escuché pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Venían de los pasillos, acercándose y alejándose como si me rodearan. Me asomé por la ventana de la oficina, pero los pasillos estaban vacíos, solo iluminados por las lámparas que ahora parpadeaban sin ritmo. Lo peor vino después. En el vidrio de la oficina vi mi reflejo. Estaba pálido, con los ojos abiertos de más, pero algo no encajaba. Mi sombra en el suelo no se movía como yo. Si me inclinaba, ella se quedaba quieta. Si levantaba un brazo, ella giraba la cabeza como si intentara mirarme. Era como una copia torpe, imitando mis movimientos con un retraso extraño. Sentí un nudo en el estómago y corrí hacia la puerta de emergencia, la que siempre dejábamos abierta por seguridad. Pero cuando intenté girar la manija, no se movió. Golpeé el metal con fuerza, pero era como si algo la sostuviera desde afuera. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí y sentí un aliento frío en la nuca, aunque no había nadie. El zumbido de las lámparas era ahora un rugido, y juro que escuché un susurro, como si alguien dijera mi nombre, pero en un tono que no reconocí. Me quedé paralizado, con la linterna en una mano y la otra en la manija. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo se detuvo. El zumbido de las lámparas se apagó. El silencio era tan pesado que dolía los oídos, y el reloj marcó las 2:14 como si solo hubiera pasado un minuto. La puerta de emergencia se abrió sola, con un chirrido que me hizo saltar. Salí corriendo al estacionamiento donde el aire frío de la noche me golpeó la cara. No miré atrás. Subí a mi coche y manejé hasta mi casa con las manos temblando en el volante. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. La bodega sigue en pie, pero nadie dura mucho en el turno de noche. Dicen que las cajas se mueven solas a veces y que el reloj de la oficina nunca marca la hora correcta. A veces, cuando paso por esa carretera, veo las luces de la bodega parpadeando, como si alguien estuviera dentro, moviendo cosas que no deberían moverse. Y en mis sueños sigo escuchando esos pasos, acercándose mientras mi sombra me observa desde el otro lado del vidrio. Historia 3. La gasolinera del kilómetro 47. Hace unos años trabajé en una gasolinera en una carretera secundaria rumbo a Morelia, en el kilómetro 47. Era una de esas estaciones pequeñas con 2 bombas viejas, un letrero de neón que parpadeaba a medias y una tiendita que vendía refrescos, papas y cigarros sueltos. El lugar estaba rodeado de milpas que se perdían en la oscuridad, y por la noche el canto de los grillos era lo único que rompía el silencio. El turno de noche era tranquilo, pero estar solo en medio de la nada, con solo el zumbido del letrero y el crujido de las bombas, siempre me hacía sentir como si estuviera en el borde del mundo. Había algo en esa carretera que no se sentía bien, como si la noche escondiera cosas que no querías ver. Yo era joven, apenas había terminado la prepa y necesitaba el dinero para ayudar en casa. El trabajo era sencillo: despachar gasolina, cobrar, limpiar el mostrador y esperar a que pasara algún tráilero o viajero perdido. La mayoría de las noches no pasaba nada. Me sentaba detrás del mostrador, con una lámpara que apenas alumbraba, hojeando revistas viejas o escuchando la radio que siempre se desintonizaba. Pero incluso en las noches más tranquilas, había momentos en que sentía algo. No era un ruido ni una sombra, sino una sensación.
como si alguien estuviera parado justo fuera del alcance de la luz, observándome. Mis amigos decían que eran cuentos, que la soledad me estaba volviendo paranoico, pero después de esa noche, supe que no era solo mi cabeza. Era un verano caluroso cerca de las 3 de la mañana. No había pasado un solo coche en horas, y el aire estaba pesado, con ese olor a tierra húmeda que sube de las milpas después de la lluvia. Estaba sentado en el mostrador, hojeando una revista de coches que alguien había dejado, cuando escuché un golpecito en el vidrio de la ventana. Era suave, como si un insecto se hubiera estrellado contra el cristal. Levanté la vista, esperando ver una polilla o un escarabajo, pero lo que vi me heló la sangre. Una mano pálida con los dedos extendidos estaba apoyada en el vidrio. No había nadie detrás de la mano, solo la oscuridad de la noche. El cristal vibraba ligeramente, como si alguien hubiera golpeado con fuerza. Parpadeé y la mano desapareció, pero el vidrio seguía temblando, un zumbido bajo que no explicaba. Agarré mi linterna, una de esas baratas que siempre fallaban, y salí al estacionamiento. El letrero de neón zumbaba pintando el asfalto de rojo y azul. No había autos, ni personas, ni nada fuera de lugar. Las bombas estaban quietas y las milpas al otro lado de la carretera se mecían con el viento, como si susurraran entre ellas. Volví a la tiendita, con el corazón latiendo fuerte, y me senté detrás del mostrador. Entonces lo noté. El reloj digital encima de la caja marcaba 88.88. No era una hora, solo números sin sentido parpadeando como si el reloj estuviera roto. Lo desenchufé pensando que era un cortocircuito, pero cuando lo volví a conectar, seguía igual. 88,88, como si se burlara de mí. Decidí cerrar temprano. No me importaba si mi jefe se enojaba. Algo en el aire me decía que no debía quedarme. Fui por las llaves que siempre dejaba colgadas en un gancho junto a la puerta trasera, pero al pasar por los monitores de seguridad vi algo que me detuvo en seco. En la cámara que apuntaba a las bombas, había una figura parada, inmóvil, justo donde la luz del neón no llegaba. Era alta, encorvada, con los brazos colgando como si no supiera qué hacer con ellos. No podía ver su rostro, pero sentía que me miraba. La cámara parpadeó y la figura desapareció, pero el monitor seguía encendido, mostrando las bombas vacías. Revisé las otras cámaras, pero no había nada. Solo la noche, las milpas, el silencio. Caminé hacia la puerta trasera con las llaves temblando en mi mano. Al pasar por el vidrio de la tiendita, vi mi reflejo. Estaba pálido, con los ojos abiertos de más, pero algo estaba mal. Mi sombra en el suelo no se movía como yo. Si daba un paso, ella se deslizaba a un lado. Si levantaba la mano, ella giraba la cabeza como si jugara conmigo. Era como una copia torpe, imitando mis movimientos con un retraso extraño. Sentí un frío que subía por mi espalda, y el zumbido del neón se volvió más fuerte como un latido. Corrí al baño, el único lugar sin ventanas, y me encerré. La linterna temblaba en mi mano, y el aire olía a humedad y cloro. Entonces lo escuché, un roce como si alguien arrastrara los pies fuera de la puerta. Era lento, deliberado, como si quisiera que lo oyera. Luego vino un susurro, bajo como si alguien intentara decir mi nombre, pero lo pronunciara mal, estirando las sílabas. Juan. Me quedé quieto con la espalda contra la pared, contando los segundos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. El roce se detenía y volvía como si alguien caminara en círculos alrededor del baño. El susurro se repetía, a veces más cerca
a veces más lejos, pero siempre con mi nombre. Agarré la linterna con fuerza como si fuera a servirme de algo y traté de recordar cómo rezar, aunque no lo había hecho en años. De repente, todo paró. El silencio era tan pesado que dolía los oídos. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad. Sentí un aliento frío en la nuca, aunque la puerta estaba cerrada. No me moví, no respiré, hasta que escuché un clic. La puerta del baño se abrió sola, dejando entrar un hilo de luz del neón. Salí con cuidado, esperando lo peor. El reloj digital marcaba las 3:01, como si solo hubieran pasado unos minutos. Los monitores estaban vacíos, y mi sombra en el vidrio era solo mía otra vez. Cerré la gasolinera, apagando las luces con manos temblorosas, y manejé a casa sin mirar por el retrovisor. No quería saber si algo me seguía. Renuncié al día siguiente, sin explicarle nada a mi jefe. Me dijo que era el tercero en dejar el turno de noche ese año, pero no dio detalles. La gasolinera sigue ahí, en el kilómetro 47, con su letrero parpadeando como siempre. Pero ahora, cada vez que paso por esa carretera, bajo la ventanilla y escucho. A veces, juro que oigo ese susurro, diciendo mi nombre, como si algo aún estuviera esperándome en la oscuridad, justo donde la luz no llega.